En primer lugar, lo que nos gustaría que nos contases es, normalmente dices que las reglas de ayer hoy no sirven, y me gustaría que nos contases un poco en qué crees que ha cambiado el mundo fundamentalmente, ¿no? ¿Qué principales cambios se han dado? Sí, bueno, esto fundamentalmente lo digo porque la crisis económica parece que haya absorbido toda nuestra atención, y es cierto que hemos vivido en crisis, ya se está hablando de recuperación, pero bueno, ahí estamos centrados. Y sin embargo, mi apuesta es que estamos en algo mucho más complejo que una simple crisis económica, que ya es compleja de por sí, pero que esto es mucho más complejo. Te diría que estamos hablando de una transformación, y es que cada X años, incluso centenares de años, la sociedad se transforma. Esto es un proceso en el que se embarca la sociedad, y esto se produce cada vez que la sociedad incorpora a su día a día un descubrimiento fundamentalmente en comunicación. Podemos irnos, por ejemplo, a la imprenta. El mundo posterior a la imprenta no tiene nada que ver con el mundo previo a la imprenta. Lo podemos coger, por ejemplo, en la máquina de vapor. No es un mundo igual el que viene después de la máquina de vapor que el anterior. Lo que sucede es que en estos dos ejemplos, por ejemplo, tenemos la imprenta y la máquina de vapor. Desde que la imprenta se concreta en algo concreto, que son las reglas de Lutero, pasan una serie de años. Desde que la máquina de vapor se concreta en lo que es el ferrocarril, pasan unos años, una serie de años. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando ya llega el ferrocarril y cuando llegan, por ejemplo, las indulgencias de Lutero, la sociedad que sí que viene detrás de estos dos eventos ya es absolutamente distinta a la que era la previa. Es decir, viene el descubrimiento, se produce un proceso y se concreta en algo concreto. Máquina de vapor, proceso, ferrocarril. La imprenta, proceso, luteranismo. Son dos ejemplos a lo largo de la historia. Pero la transformación está que cuando a los nietos les explicas cómo vivían los abuelos, flipan. Dicen, pero ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues mi tesis es que el correo electrónico viene a simbolizar lo que fue la máquina de vapor o la imprenta o alguna de estos conceptos, y que estamos inmersos en ese proceso, en esa transformación. Lo que todavía no ha llegado es el ferrocarril, han sido las normas de Lutero, es decir, aún no estamos al final de ese proceso. ¿Esto qué significa? Pues que claro, venimos de un siglo XX que ha sido dinámico, pero, por ejemplo, pongamos por caso la revolución de los años 60, era una revolución que acababa la sociedad de otra manera distinta, pero era un cambio. Hoy estamos viviendo una transformación, es decir, un cambio del cambio del cambio, donde el mundo ha dejado de ser un sitio predecible. Las cosas que a mí me funcionaban en el siglo XX, estoy hablando de hace 15 años, hoy ya no me funcionan. ¿Por qué? Porque este proceso de transformación está desembocando en un nuevo mundo, en un nuevo orden. Lo que sucede es que todavía no lo hemos finalizado. Por lo tanto, la clave para poder vivir en una transformación es la adaptación. Como yo no sé lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni al otro, yo lo que necesito es tener una postura, una actitud que sea muy propia de adaptarme a lo que venga. Por eso digo que las normas que hemos tenido en el siglo XX no nos van a servir en el siglo XXI, porque estamos viviendo un proceso. Y esto es muy importante, porque nuestros hijos en el colegio, que nadie se enfade conmigo, pero siguen estudiando como se estudiaba en el siglo XX. Y esto es fundamental, porque lo que necesitamos, si la adaptación va a ser una de las principales virtudes para vivir en el proceso, yo no puedo dar una formación que sea muy disciplinada, muy reglada y que el alumno esté para obedecer, sino necesitamos chavales curiosos, que sean adaptables a cualquier entorno, que tengan concepto del riesgo, que tengan, ya te digo, ganas, ¿no?, y actitud para adaptarse a lo que venga. Por eso digo que lo que nos servía pues hace apenas 15 años, hoy ya no nos sirve para funcionar. Además comentas que en Europa tenemos un problema, que es que hemos perdido competitividad. ¿Podrías desarrollar un poco? Sí, vamos a ver, yo creo ciegamente en Europa, soy europeísta y España ha ganado estando en Europa, punto. Otra cosa es que el concepto que tiene Alemania de Europa sea el que yo tengo. Nos hemos empeñado en ser competitivos con China vía precios. Vamos a ver, de una forma u otra, alguien muy inteligente ha dicho, bajemos en Europa los costes laborales, que igual hacían falta, ahora lo veremos, en China irán subiendo, y si a eso le sumamos la logística, con el tiempo Europa y China serán más o menos competitivos, es decir, ya no tendrá sentido la externalización. Bueno, el tema es que como tenemos una moneda única, esa devaluación interna, esa bajada de salarios,
tiene que ser la orden del día, ya no sirve de evaluar una moneda, tiene que ser a base de que la gente gane menos y que la gente trabaje más. ¿Esto qué es lo que provoca? Necesariamente un empobrecimiento. Y esto es un tema para mí muy importante, porque va a afectar también a lo que es el orden de la clase media, en cuanto al nivel adquisitivo, pero sobre todo en cuanto al nivel de estabilidad. Y me explico. La clase media se ha caracterizado siempre por ser un grupo de personas muy amplio, casi de la campana de Gauss, pues el 80% del medio, donde se caracterizaba por un empleo estable, un sueldo más o menos cómodo y 3, capacidad de endeudarse. Es decir, si yo quiero algo que no puedo llegar porque no cobro bastante, ¿qué es lo que hago? Pues como tengo capacidad de endeudarme, lo pido, y como tengo un empleo estable, el banco me lo va a dar, me endeudo y lo compro. Hasta ahí es muy sencillo, pero en la nueva situación tenemos unos sueldos más bajos de los que esperábamos, veníamos de una época con mucho endeudamiento, por lo tanto lo normal no es que nos volvamos a endeudar, no se soluciona el problema de endeudamiento con más deuda, y en tercer lugar, los empleos, es que fíjate, es que son muy precarios. Es decir, aquí lo que está pasando es que cualquier joven que se incorpora, que tiene la suerte de trabajar, ya sabemos que es 1 de cada 2, pero cualquier joven que tiene la suerte de trabajar, resulta que además de empezar con 600, 700 euros, es que lo hace en unas condiciones que no sabe dónde va a estar dentro de 3 meses. Y esto está provocando que Europa sea más competitiva. ¿Pero a qué coste? A que nos estemos cargando la clase media. Y esto es un problema, porque Europa será más competitiva para exportar, eso es cierto, pero son 2 patas, la exportación y el mercado interno. Entonces, donde veo que está cojeando la mesa es en la pata del mercado interno, porque tenemos una población con peor poder adquisitivo, con menos estabilidad y sin capacidad de endeudarse. ¿Llegaremos a ser competitivos vía China sí, contra China sí? Pues es que a lo mejor aparece un China 2, un China 3, es decir, un lugar del mundo, no me digas ahora mismo cuál, te podría decir ya alguna orientación, pero que empiece a actuar, pues eso, con parámetros de mano de obra muy barata y otra vez a competir. Es decir, que el mundo hoy es el lugar donde trabajamos, hay que luchar contra la deslocalización, estoy de acuerdo, pero no solo a base de actuar con esta devaluación interna, sino apostando por la innovación y por nichos que Europa puede presentar y que en ningún otro lugar del mundo puede hacer como hacemos los europeos. ¿Y cómo definiría el concepto de sociedad horizontal? Muy fácil. Esto viene por el correo electrónico y por las redes. Es decir, vamos a ver, hoy tengo la posibilidad de estar en contacto al tiempo real con la noticia y que me la cuente ya no un periodista, sino alguien que está allí presente. Y esto es muy importante. Y luego en las empresas nos podemos comunicar de una manera completamente horizontal, como dice la expresión, gracias a lo que son las nuevas tecnologías, las redes, etc. Supongamos un presidente de una compañía muy importante y que cree en las nuevas tecnologías y que cree en un correo electrónico y que mañana decide mandar un correo electrónico para felicitar las Navidades a todos los empleados. El señor presidente felicita a todos los empleados de esta empresa, las Navidades, y les desea que lo pasen muy a gusto con sus familias. Sin más, reciban un fuerte abrazo del presidente que os quiere, fulanito de tal. Y ese correo llega al personal. Cuando tú mandas un correo electrónico, esto lo que significa que tú le estás diciendo al receptor que tú le puedes contestar. Ese presidente está expuesto a que cualquiera, el más bajo del escalafón, le diga, oiga, que hay de un aumento de sueldo. Y el presidente tiene la obligación de volverle a contestar. Es decir, esa verticalidad que conocíamos, que la comunicación era descendente desde las alturas hacia abajo, y uno obedecía, y eso que nos decían, usted no está aquí para pensar, está aquí para obedecer, esto termina, porque hoy permite que la comunicación sea mucho más tú a tú, interactiva, y además, en ese mercado tan cambiante que estábamos diciendo al principio, el cliente lo es también, y necesitamos interactuar con el cliente, porque el cliente es participativo, el cliente ya no se conforma con recibir una oferta, pagar e irse a casa, también quiere interactuar. Entonces, la verticalidad, como la hemos conocido, está lejos de los empleados, de la comunicación y del mercado, que es lo más importante. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos son horizontales, organizaciones mucho más horizontales, donde se trabaje por proceso y donde podamos meter al cliente incluso dentro de la propia cadena de valor de la empresa. Y para eso hace falta una comunicación mucho más interactiva. Hoy, hablar es escuchar y es contestar, no es unidireccional, ni siquiera bidireccional, es interactuar continuamente. Y esto requiere, insisto, horizontalidad. Y otro aspecto que es muy importante también, esta nueva sociedad horizontal es ante todo transparente, porque de una forma todo la vida se ha vuelto como una pecera, donde ves lo que ocurre dentro, y por lo tanto el tapar las cosas antes o después, alguien, ese que no es periodista pero que está cerca de la noticia, lo verá. Y esto es lo que está trayendo la sociedad horizontal,
Por lo tanto, olvidémonos de estas jerarquías del siglo, es que ya no son ni del siglo XX, son del siglo XIX, son casi feudales, ¿de acuerdo? Y vamos a descender hasta estar, no digo como uno más, y no estoy en contra de la unidad de mando y que al final sea una persona el responsable. Lo que estoy diciendo es que el presidente de una compañía tiene que tener puesto al mismo nivel a la hora de funcionar que el resto. Esto no le estoy quitando nada de autoridad, al revés, se lo estoy dando porque lo que las personas queremos, y sobre todo ya los que son nativos dentro de lo que son las nuevas tecnologías de las redes, son personas con las que se puede interactuar libremente y transparentemente. Y Fernando, centrándonos un poco en el tema de la jornada, que son los 13 principios del emprendedor, ¿podrías definirnos uno de ellos, darnos alguna de las pinceladas de lo que se podrá ver luego en la sala? Mira, muy fácil, son 13 principios, pues porque me salieron 13, no es que podría haber elegido un número mágico, me salieron 13, luego leí, ¿sabes qué? Que 13 son los músculos que necesitamos para sonreír, y me gustó y me encantó, pero eso ya fue luego. Fíjate, son 13, distingo entre la planificación y la acción. La planificación es todo aquello que necesitamos para desarrollar la idea, los números, el concepto de negocio, etcétera, etcétera. Y luego los últimos principios, el último bloque, es todo aquello que todo lo que hemos pensado lo trasladamos a lo que es la acción. En medio hay un principio que lo considero fundamental, que es el del miedo. ¿Cuánta gente hay que sabe hacer cosas, que podría hacer cosas, que tiene todo lo que se necesita para hacer cosas y no las hace? ¿Por qué? Pues porque no es un tema económico, es un tema que dicen, yo no podré, yo no sabré, ¿y qué pasa si fracaso? Entonces, el principio del miedo, que está en el medio de los 13 principios para diferenciar los pensamientos de nuestras acciones. Y me parece que es muy latino, ¿no?, esto del miedo, porque además, cada vez que metes la pata en algo, lo primero que haces es taparlo para que no se vea en el currículum, como si luego los seleccionadores de personal te fueran a tirar de las orejas porque has cometido errores, lo que me parece es una tontería. Yo tengo ahora 49 años, si alguien espera de mí que en mi vida haya cometido ningún error, me parece algo, es decir, tenemos que aplaudir más al que lo intenta, tenemos que aplaudir a la gente que se levanta, y nuestros héroes, los que triunfan también porque han triunfado, pero sobre todo tienen que ser estas personas anónimas que vencen el miedo y se atreven a hacer cosas. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje que te gustaría trasladar a los antiguos alumnos del Politécnico? Bueno, pues con todo lo que hemos comentado, que además muy interesantes preguntas, te lo tengo que decir. Gracias. Yo creo que estamos en esta época de transformación, estamos viviendo en la era de la actitud. La actitud de las 3 competencias que tenemos las personas, el conocimiento, la aptitud y la actitud, entre el saber hacer y el querer saber hacer. Lo más importante hoy día es el querer saber hacer. Hoy es una cuestión de querer, de adaptarse. En este mundo de transformación la experiencia es un grado hasta cierto punto, por lo tanto estamos todos prácticamente saliendo desde la misma línea de salida, y esto es muy importante. La experiencia es importante hoy día en cuanto que tienes valores, has metido la pata y has aprendido, pero estamos ante tantas situaciones tan nuevas que nadie tiene ni idea de lo que está pasando y todos tenemos que aprender, y vale lo mismo la idea de un señor de 60 años que la idea de un chaval de 24, por lo tanto, actitud, que nadie tenga miedo, que nadie piense que no sabe, todo lo contrario, que le pongamos ganas, que le pongamos atrevimiento, que no nos quedemos en casa esperando a que nadie nos resuelva nada, porque esto ya no va a suceder, que seamos nosotros los que salgamos, que estamos viviendo en la era de la actitud y que cualquiera en esta era de la actitud puede tener éxito. Muchas gracias, Fernando. A vosotros.